El Señor los bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Los que nos miran por las redes sociales también sean bienvenidos. Acompáñenme a leer el Salmo 23 y me dan un amén cuando lo tengan listo. Amén. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, hermanos, para mí es un salmo de los más bonitos de la Biblia. Muchas veces nos ponemos a leer la palabra, pero no la meditamos. Y aquí Dios promete que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer para que Él esté con nosotros, hermanos? Afirmarnos más a Él, escudriñar su palabra, entender, hermanos, que nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no valemos nada, hermanos. Los invitamos a todos los que nos miran por las redes sociales, hermanos. Si no has entregado tu vida a Cristo, es el momento de que lo hagas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Le damos gracias a cada uno de ustedes por mirarnos. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar en tu casa nuevamente, para adorar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas diariamente, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, Señor. Gracias por no dejar, Señor, que caigamos, Padre Celestial. Bendito seas, amado Padre. Te damos gracias por la vida del pastor y de su esposa, Señor. Por la vida de las jóvenes que van a cantar, Señor. Recibe estos cantos que son para tu honra y para tu gloria, Señor. Y que este servicio que hoy va a ser impartido, Señor, sea para nosotros un deleite, Señor, y que salgamos de este lugar renovados, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo
Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Mientras prepara su sobre, acompáñenme a orar, hermanos, ahí en su lugar. Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí hoy en tu casa, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por otro día más que nos permitiste amanecer con bien, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo lo maravilloso que tú eres con nosotros, Señor, que aún sin merecerlo, tú siempre eres fiel con nosotros, Padre Santo. Te pido hoy en este día que bendigas estas ofrendas, Señor, que van a traer mis hermanos aquí al alfolí, Padre Santo. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo, en todo momento, Padre mío. Bendice a aquel que no tiene un trabajo, Señor, que no tiene alimento para llevar a su mesa, Señor. Bendícelo, sé tú prohibiendo, Señor. Te pido por todos aquellos que nos miran por las redes sociales también, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Dale las fuerzas, Padre Santo, para seguir adelante, Padre mío. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras bajan nuestras hermanas de la alabanza, pueden tomar su asiento. Estos son nuestros anuncios del mes. Los días domingos estamos aquí a las 7 de la tarde y estamos estudiando el libro de Juan. Así es que si gustas acompañarnos, hermanos, aquí te esperamos. Y los días miércoles estamos aquí también a las 7 de la tarde y estamos estudiando el libro de Génesis. Así es que si gustas acompañarnos, aquí te esperamos. Y sin más demora le damos al tiempo al pastor para que nos bendiga con la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Jóvenes pueden pasar a su clase. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Más que bendecidos, ¿verdad? Creo que a principios de este año, ¿verdad? Muchas personas tienen sueños, muchas personas tienen planes, pero creo que nosotros como iglesia, ¿verdad? Los planes que tenemos es seguir creciendo en el Señor, seguir aprendiendo de Él y seguir haciendo su voluntad, ya que, hermanos, eso es la iglesia. Ese es el pensamiento que debemos de tener como iglesia, ponernos en las manos de Dios y que sea Dios haciendo su voluntad en nuestras vidas y que nosotros podamos, ¿verdad? A través de su palabra, poder aceptar su voluntad y poder vivir en su voluntad, ya que aunque entendemos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, a veces nos cuesta vivir en esa voluntad, ¿verdad? Pero bueno, ese que sea nuestro propósito de este año, que le digamos a todos, sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? Delante de tu presencia, dispuesto a ser obediente a lo que dice tu palabra, ¿verdad? Ahora, como dice mi hermano Enrique, hermanos, los miércoles empezamos con el libro de Génesis. Y a pesar, ¿verdad?, de que estas fiestas decembrinas, ¿verdad?, tuvimos que cortar varios servicios porque se atravesaron por los días de Navidad y de Año Nuevo. Llegamos a Génesis 3, así es que acompáñenme con su Biblia, ya que hoy vamos a ver Génesis 3, del 1 al 24, y me dice usted un amén cuando usted esté ahí, para que juntos leamos la palabra, ¿verdad? Génesis 3. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pues bueno, hermanos, creo que la palabra del Señor es tan hermosa, y el libro de Génesis es un libro que realmente es muy importante que usted y yo abracemos y leamos, ¿verdad? También en nuestra casa, ya que, hermanos, yo siempre los invito, ¿verdad? Hoy estamos en Génesis 3, sabemos que para el otro miércoles va a ser Génesis 4, y es muy bueno que como iglesia nosotros leamos la palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando nosotros vengamos, nosotros ya vengamos, ¿verdad?, con una idea de lo que la palabra del Señor habla acerca de, ¿verdad?, de nuestra creación. Pues si recordamos, ¿verdad?, cuando empezamos el libro de Génesis, vimos cómo Dios de la nada creó todo lo que existe en tan solo 7 días. Pero también vimos, ¿verdad?, que los primeros 4 días Dios solo creó el tiempo, la naturaleza y la materia. Pues el primer día, ¿verdad?, vimos cómo Dios de la nada creó los cielos y la tierra, y luego con solo decir sea la luz, dice que fue la luz, y enseguida, ¿verdad?, separó la luz de las tinieblas, y así creó Dios los días y el tiempo. Porque, ¿verdad?, a la luz llamó día, dice la palabra, y a las tinieblas llamó noche, dice, y así fue la tarde y la mañana, el día primero. Ahora, entendemos, ¿verdad?, que en el primer día Dios creó el espacio y la materia, y el segundo día Dios separó las aguas de las aguas, pues fue así como Dios creó la atmósfera y una capa de vapor, a la cual llamó cielo, ¿verdad?
pues al separar las aguas de las aguas, Dios formó el planeta Tierra, el lugar donde nosotros vivimos. Así es que en el segundo día Dios creó el planeta, que sería el lugar donde nosotros viviríamos, donde viviría su creación. Ahora, en el tercer día Dios comenzó a preparar el planeta, el lugar donde nosotros vivimos, el planeta Tierra. Pues sabemos que Dios creó, ¿verdad?, todos los planetas, todo el universo, pero el planeta Tierra lo preparó especialmente para que nosotros pudiéramos vivir en él. Así es que, aunque Dios creó, ¿verdad?, en el segundo día la tierra era inhabitable, pues solamente había agua. Fue hasta el tercer día cuando Dios dijo, júntense las aguas en un lugar, y fue así como apareció la tierra o lo seco, ¿verdad? Y fue así como nuestro Señor, ¿verdad?, dice que creó los mares y la tierra firme. Y una vez que separó el agua de la tierra, Dios creó la vegetación, pues ordenó que la tierra produjera hierbas, plantas, árboles, de una manera tan perfecta que dice que ellas mismas ya se iban a seguir reproduciendo. Un árbol iba a tirar semilla y iba a nacer otro árbol. Y así consecutivamente, ¿verdad? Así es que hasta el cuarto día, ¿verdad?, fue cuando Dios creó el sol, la luna, las estrellas, para que sirvieran como estaciones del año. Pues fue hasta el cuarto día cuando Dios creó el sol para alumbrar los días y la luna para iluminar las noches. Y fue así como Dios creó en 4 días nuestro planeta y todo el universo. Ahora, hermanos, Dios en esos 4 días creó todo lo material, ¿verdad? Digamos, la tierra, los árboles, pero todavía no había ningún ser vivo. Y en 2 días, hermanos, fue cuando Dios creó todo ser viviente. Pues fue en el 5.º día de su creación cuando Dios creó a todos los animales que vuelan, los que tienen alas y todos los que viven en el mar. Y el 6.º día fue cuando Dios creó todos los animales terrestres. Y fue en ese 6.º día cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Dice que los creó Dios. Ahora, ¿para qué los creó? Los creó para que señorearan sobre toda la tierra. Y dice, hermanos, Dios nos creó especialmente para que nosotros gobernáramos sobre los animales, sobre la tierra. Y terminando Dios su creación, dice que por último Dios creó el día de reposo. Y como vimos, ¿verdad?, no lo creó para descansar, pues Él no se cansa, sino lo creó para que nosotros descansáramos, pero no para que descansáramos de tirarnos y estamos bien cansados, sino que para que nosotros descansáramos en Él, pues Él es nuestro reposo. Así es que Dios, en su infinita misericordia, de toda su creación, el 6.º día creó un paraíso. En ese mismo 6.º día donde Dios creó al hombre, creó un paraíso para que el hombre y la mujer pudieran vivir en él, para que el hombre y la mujer lo labraran y lo cuidaran. Hermanos, todo era tan perfecto que una sola cosa le pidió Dios al hombre, pues le dijo, ¿verdad?, a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Fue lo único que el Señor le pidió al hombre. Hermanos, así fue como toda la creación estaba en perfecta armonía. Dios creó un paraíso, Dios creó los animales, puso al hombre, y el hombre, hermanos, dice la palabra que le puso nombre a todos los animales y a todas las cosas. Así es que entendemos que todo estaba tan perfecto hasta el momento, hermanos, en que vino la tentación a la vida de los hombres, donde los hombres tenían que decidir si querían estar bien con Dios o querían conocer el mal, porque eso fue lo que ocasionó la serpiente. Así es que fue hasta que vino la tentación que el hombre falló, y a consecuencia de esa desobediencia dice que fue la caída del hombre. Así es que vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, ya que ese es el título de la enseñanza del día de hoy, la caída del hombre. Así es que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos alienta,
nos enseña y nos muestra, Señor, quién eres tú, Padre eterno. Señor, porque verdaderamente, Padre, cuando venimos a tu palabra, sabemos cuánta necesidad tenemos de ti. Entendemos, Padre bendito, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Ciertamente, Padre, eres tú el que nos ayuda a seguir de pie todos los días de nuestra vida. Porque sin ti, Padre eterno, estaríamos perdidos, Señor. Entendemos, Padre Santo, que tú eres el creador de todo, Señor. Que nosotros somos creación tuya. Y como hijos tuyos, Padre, hoy venimos delante de ti, Padre, y te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales para que en el momento que escuchemos tu voz, Señor, y encontremos que estamos haciendo algo mal, nosotros podamos arrepentirnos y ponernos a cuentas contigo. Sabemos, Padre bendito, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios que, Señor, constantemente expone la vida de los hombres ante el bien y el mal, y el hombre tiene que tomar una decisión. Si es contigo, Padre, obtenemos vida eterna, pero es sin ti, Señor, obtenemos muerte eterna. Así es que, Padre bendito, te pedimos que este mensaje, Señor, del día de hoy hable a nuestras vidas, a la vida de todas las personas que están a través de las redes sociales escuchándonos, para que, Señor, si no te han entregado su vida, Señor, puedan entregarte su vida por completo. Señor, porque cuando venimos a la iglesia muchas veces nos engañamos creyendo, Padre, que tenemos una relación contigo cuando no lo estamos haciendo. Señor, que tu palabra sea, Señor, las que nos traiga, Señor, ese entender, Padre bendito, ese querer como el hacer, para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Porque no queremos ser oidores de tu palabra, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra, Padre eterno. Y eso solamente lo podemos hacer si tú eres el centro de nuestra vida. En el precioso nombre de ti, oh Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar como siempre, porción por porción. Así es que ahí quédese en Génesis 3 y vamos a leer del 1 al 13, ya que es la primera porción que vamos a ver. Génesis 3 del 1 al 13 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, hermanos, si miran cómo la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que todo estaba, cuando terminamos el capítulo Dios, todo estaba en perfecta armonía. Y así de repente aparece, ¿verdad?, la serpiente, y dice el capítulo 3, ¿verdad?, porque eso empieza diciendo que la serpiente era astuta, y que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado. Ahora, si notamos, hermanos, que el texto aquí no dice claramente que la serpiente era Satanás, pues solo dice, ¿verdad?, que la serpiente era la más astuta de todos los animales que nuestro Señor había creado. Ahora, hermanos, muchas veces cuando venimos a la palabra del Señor y no escudriñamos, no entendemos, malinterpretamos lo que dice la palabra, pues a causa, ¿verdad?, de que muchos hombres han buscado entender por qué nuestro Señor, ¿verdad?, dice que la serpiente era astuta y no dice exactamente que era Satanás. A causa de eso, hermanos, muchos hombres dicen que la serpiente era un ser creado igual que el hombre, que caminaba, que se paseaba y que podía hablar. Pero eso es totalmente erróneo. Pues al no entender realmente este pasaje han malinterpretado la palabra y han sacado un sinfín de enseñanzas, ¿verdad? Hay una enseñanza que la realidad es que si un día usted la escucha, bórrela por completo,
Ya que hay hombres que dicen, ¿verdad?, que hasta el día de hoy sigue habiendo hombres que son reptilianos, dicen, hombres que tienen cara de reptil y que pueden hablar y todo esto, y esto es totalmente una blasfemia en contra de lo que es la palabra del Señor. Así es que si usted un día escucha esto, dígale, eso no está en la Biblia, eso es totalmente erróneo. ¿Por qué, hermanos? Porque gracias a Dios, la Biblia nos deja claro que la serpiente era Satanás. Pues muchos pasajes de la Biblia describen a Satanás como una serpiente o como un dragón. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, también habla, ¿verdad?, del dragón, la serpiente antigua, en Apocalipsis 20, del 2 al 3, donde dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Ahora, hermanos, la Biblia nos dice claramente en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que Satanás es esa serpiente antigua, pero el Antiguo Testamento, hermanos, también nos dice que Satanás es esa serpiente. Pues Ezequiel 28:13 nos dice que Satanás estaba en el Edén. Pues dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hermanos, Satanás estaba en el Edén también. Ahora, sabemos que Satanás, hermanos, no tiene un cuerpo físico como el de usted o como el mío, ¿verdad? Satanás es un espíritu. Entonces, para que él pueda manifestarse, tiene que poseer un cuerpo. Al igual que lo hicieron, ¿verdad?, los espíritus inmundos. Pues un ejemplo claro nos lo da la palabra del Señor. Cuando nuestro Señor, ¿verdad?, se encontró con el ganadero endemoniado. Mire, vayamos a Marcos 5, del 1 al 13, ya que ahí, ¿verdad?, nos da una explicación específica de cómo los espíritus por sí solos, pues no tienen cuerpo. Ellos tienen que poseer ya sea un cuerpo animal o un cuerpo humano para poder manifestarse, ¿verdad? Dice Marcos 5, del 1 al 13, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, hermanos, si ve como un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu tiene que a fuerzas meterse a un cuerpo
para que pueda, ¿verdad?, manifestarse o para que pueda hablar. Así es que en esta porción de la palabra podemos ver claramente que Satanás tomó el cuerpo de la serpiente para poder comunicarse con Eva y poder engañarla. Pues desde el principio mostró que era contrario a Dios. Pues al ver, ¿verdad?, lo perfecto que era toda la creación, pues cómo dañarla. Pues él dice su palabra, ¿verdad?, en el libro de Juan, cuando estamos leyendo Juan, que hermanos, él es homicida desde el principio y padre de mentira. Ese es Satanás. Desde que él fue creado, él siempre buscó, ¿verdad?, causar división. Pues cuando estudiamos la palabra, ahora podemos ver que él ocasionó esta misma división en el cielo, ¿verdad? Así es que una vez, hermanos, que Satanás poseyó a la serpiente, enseguida vino y tentó a Eva, diciéndole, ¿verdad?, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si vemos cómo Satanás, ¿verdad?, estaba malinterpretando la palabra y vino y le trajo mentira a Eva. Ahora, realmente podemos ver que Satanás estaba, ¿verdad?, usando una mentira con su astucia para poder engañar a Eva. Pues aunque Eva le respondió, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muera. Ahora, hermanos, probablemente la serpiente o Satanás, ¿verdad?, ya había escuchado a Adán y a Eva comunicarse. ¿Por qué? Porque la serpiente sabía que Adán no le había dicho bien lo que Dios le había dicho a él. Porque, o al menos que Eva no hubiera entendido, ¿verdad? Porque vemos que dice que Eva le dijo, ¿verdad? Vemos que Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Pero ahora fíjese lo que dice Eva que dijo Dios. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O Adán no le había pasado el mensaje correcto como Dios se lo había dado. Porque primero Eva no dice ni cómo se llama el árbol. Nada más Eva dice, del árbol que está en medio. No dijo del árbol, ¿verdad?, del bien, de la ciencia del bien y del mal. Ella nada más dijo, no, dice del árbol que está en medio. Dijo Dios que ni lo comiéramos y que ni siquiera lo tocáramos. Dios no dijo que si lo tocaban se iban a morir. Dios simplemente dijo, no coman de ese fruto. Así es que probablemente Adán no le especificó a Eva correctamente lo que Dios le había dicho. Ahora, la serpiente por eso no vino con Adán. ¿Por qué? Porque Adán sabía exactamente lo que Dios le había dicho. Mas, sin embargo, al ver una mente confusa en Eva, vino contra Eva. Por eso la buscó, no porque la haya visto más, ¿verdad? Porque haya dicho, oh, bueno, esta es la mujer, a esta sí la puedo... No, sino que simplemente Dios, ¿verdad?, le había dado esta orden a Adán, y Adán probablemente no lo había pasado exactamente como Dios se lo había dicho. Porque de otra manera, ¿verdad?, Eva hubiera dicho, bueno, sí, cierto, de todo árbol puedo comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedo comer, porque el día que yo coma de ese fruto, pues ciertamente voy a morir. No, entonces cuando la serpiente escuchó, ¿verdad?, que dijo Eva, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, o sea, ya desde ahí la serpiente dijo, bueno, esta no sabe ni cómo se llama el árbol. Ahora cuando Eva dice, ¿verdad?, dice nuestro Señor que no debemos de comer y que ni siquiera lo debemos de tocar porque si no vamos a morir. Así es que la serpiente, o sea Satanás, usó su astucia para distorsionar la verdad. Pues usó la confusión de Eva para engañarla. Pues la serpiente le dijo, no es cierto, no morirás. Así es que muchos estudiosos de la palabra dicen que posiblemente la serpiente tocó el árbol para poder mostrarle a Eva que no había problema si lo tocaban, que no iban a morir. Porque la serpiente no probó el fruto, fue Eva la que lo probó.
Así es que posiblemente, ¿verdad? Dicen que la serpiente vino, tocó el árbol y le dijo, ya viste, no pasó nada. Y fue como convenció a Eva. Muchos piensan esto, ¿verdad? La palabra no nos dice específicamente qué artimañas usó la serpiente, pero la palabra sí nos dice que la serpiente era astuta, o sea que el enemigo era astuto, tenía sabiduría para poder engañar, ¿verdad? Tenía un conocimiento para poder mentir. Si engañó a los ángeles, hermanos, ¿verdad? Ahora, realmente el enemigo buscó el momento preciso para atacar, pues al parecer Adán y Eva estaban cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, y al ser tentados, pues cayeron. Hermanos, no olvidemos que nuestra lucha es diaria y que el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué le pasó esto a Adán y Eva, hermanos? Si Dios les dijo, de ese árbol no deben de comer, ¿usted cree que el paraíso o el Edén estaba pequeñito como para decir, pues bueno, vamos a estar cerca del árbol? Hermanos, a veces así estamos del pecado. Alejémonos de él, porque si nosotros nos acercamos al pecado, ciertamente vamos a fallar. Así es que cuando venga una prueba o una lucha donde usted crea que va a fallar, huya, corra, aléjese, porque en nuestra humanidad ciertamente fallaremos al igual que Adán y Eva. Hermanos, el enemigo no descansa. El enemigo nos ve que estamos en paz, que estamos haciendo las cosas bien, y viene y nos pone pruebas y luchas. ¿Para qué? Para acusarnos, ¿verdad? De repente usted lleva 2 meses sin molestarse, lleva 2 meses con un buen trabajo, todo le está saliendo perfectamente. Viene el enemigo y dice, nada más préstamelo tantito. Entonces viene una persona, lo hace enojar y usted ya falla. Hermanos, el enemigo es astuto. El enemigo esperó el momento preciso para poder atacar a Adán y a Eva. Ellos estaban cerca del árbol porque la palabra no nos dice, oh, y Eva vino caminando hasta donde está el árbol. No, simplemente dice que Eva tomó el fruto y falló, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, claramente, hermanos, usted y yo no podemos ser más astutos que Satanás por nosotros mismos. O sea, creer nosotros que somos más sabios que el enemigo, ¿sabe qué va a pasar? Hacernos caer. Usted y yo, hermanos, podemos vencerlo, pero solamente con Jesucristo, solamente a través de Cristo. Porque si nosotros vamos por sí solos, ciertamente caeremos en pecado. Ahora, el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Cuando inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió en su segunda carta a los Corintios. Miren, vayamos a 2 de Corintios 11:3. Me dice un amén cuando esté. 2 de Corintios 11:3. Pues dice su palabra. Amén. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que tener ese temor. No podemos estar cerca de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque el estar constantemente yendo a los lugares que no te edifican, o viendo películas que no te edifiquen, o leyendo libros que no te edifiquen, ciertamente te pueden extraviar de lo que es Cristo en tu vida. Tenemos que tener cuidado. Hermanos, usted y yo no podemos ser más astutos que Satanás, pero también tenemos que entender que nada ni nadie es mayor que nuestro Señor. Nuestro Dios encarnado ya lo venció. Pues antes de vencerlo en la cruz, lo venció en el desierto, cuando el diablo vino a tentarlo en su humanidad. Mire, vayamos a Marcos 4 del 1 al 11, donde el enemigo vino y tentó a nuestro Señor. Creo que este pasaje sí lo recordamos todos, ¿verdad? Marcos 4 del 1 al 11.
Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Ahora, hermanos, ¿sí mira usted cómo nuestro Señor anticipó cómo es que el enemigo iba a seguir tentando al hombre? ¿Cómo fue la primera forma que el enemigo vino y tentó a nuestro Señor en su humanidad? Con la comida, con el alimento. A veces, hermanos, nos podemos afanar en eso, en decir, pues bueno, ya no puedo ir a la iglesia porque pues tengo que buscar 2, 3 trabajos para poder llevar el alimento a mi hogar. Mas sin embargo, nuestro Señor nos dice, ¿verdad?, que no solo de pan viviremos, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la segunda vez que el enemigo volvió a tentar a nuestro Señor, ¿dónde lo puso? A un lugar, ¿verdad?, donde realmente puedes decir, pues bueno, yo confío en Dios, y te puedes decir, pues puedo andar libremente y hacer lo que sea, que al fin y al cabo Dios está a mi cuidado. Mas sin embargo, nuestro Señor también le dice, ¿verdad?, que no debemos de tentar a nuestro Señor Dios. Dice que después lo llevó a un monte muy alto y le muestra toda la riqueza. Hermanos, claramente en todas estas cosas, usted y yo somos probados. Pero nuestro Señor, ¿verdad?, Jesús, nos dejó bien claro que si nosotros estamos con Él y permanecemos en Dios, nosotros podemos soportar la tentación. Nosotros podemos permanecer firmes en nuestra fe. El enemigo constantemente va a venir a tocarnos. Así es que no olvidemos que cada decisión, para bien o para mal, tiene sus consecuencias. Si usted pide, ¿verdad?, un trabajo donde le paguen mucho, donde usted pueda decir, pues bueno, ya no voy a preocuparme de nada, pero tiene que dejar de asistir a la iglesia. Hermano, ¿usted cree que esa decisión será para bien para su vida? Al final del tiempo, usted se terminará enfriando y terminará alejándose de Dios. Muchas veces nosotros en nuestros pensamientos, ¿verdad?, creemos o decimos, no, yo voy a buscar mis tiempecitos para buscar a mi Señor. Pero hermanos, esa tentación, al final de cuentas, si tú decides, ¿verdad?, ir tras el dinero, tras el trabajo y hacer una separación entre Dios y tú, terminarás cayendo. Así mismo será, hermanos, si nosotros cambiamos las cosas del mundo por las cosas de Dios, terminaremos perdiéndonos. Así es que no olvidemos que cada decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia. Si decimos permanecer en Cristo, creceremos en la palabra y creceremos en Él. Pero si decidimos caminar sin Cristo, pues hermanos, nos perderemos en este mundo. Perderemos nuestra vida eterna. Porque en el momento que nosotros nos tiremos al pecado, hermanos,
simplemente es decir, Señor, ya no quiero estar contigo. Tenemos que entender eso. Así es que busquemos constantemente tomar la decisión correcta, permanecer en Cristo Jesús. Ahora continuemos. Génesis 3, del 6 al 12. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, hermanos, realmente la caída del hombre fue por voluntad propia. Fue una decisión de realmente conocer el bien y el mal. Hermanos, el hombre no conocía el mal. El hombre no tenía miedo. El hombre vivía una vida tan pacífica que lo único que tenía que hacer era confiar en Dios completamente. Ahora, hermanos, muchos cuando les contamos, ¿verdad?, a las personas que no saben, o muchos de los que estamos dentro de la iglesia, cuando se nos da esta enseñanza y decimos, es que porque Adán y Eva fallaron, y por consecuencia de ello entró la muerte, entró el pecado, a veces juzgamos a Adán y Eva y decimos, es que pues todo era perfecto, ¿por qué decidieron comer del fruto? Hermanos, esa es nuestra naturaleza. Dios nos creó así para nosotros poder tomar una decisión propia. Dios no nos creó como robots, y ahí es donde entra, ¿verdad?, la predestinación. Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que el hombre tomara una decisión de caminar con Él, y al ser expuestos con el mal, poder decidir caminar con Él. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hizo el hombre? Decidió desobedecer a Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros seguimos desobedeciendo a Dios. O dígame, ¿cree usted que la palabra del Señor se equivoca cuando dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado? Creo que ni uno de nosotros sería capaz de tomar una piedra. Adán, hermanos, tomó una decisión, y esa decisión tuvo su consecuencia. Pues la decisión de Adán y Eva tuvieron sus consecuencias, pues el plan de Satanás funcionó. Pues dice la palabra, ¿verdad?, que cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, dice que tomó su fruto y comió y le dio también a su marido. Ahora, aquí claramente dice, ¿verdad?, que los dos decidieron quebrantar los límites que Dios había establecido. No fue solo Eva, también fue Adán, y ahí estaba. Dice. Ahora, hermanos, ¿por qué cree usted que si la serpiente engañó a Eva y Eva fue la primera que comió el fruto, por qué dice que por culpa de Adán entró el pecado al mundo? Si fue Eva la primera que lo probó. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una orden directa a Adán. Y Adán estaba ahí. Y Adán lo permitió, hermanos. Adán podía decirle claramente, mujer, no escuches, no hagas caso. Dios dijo que no lo hiciéramos y no lo vamos a hacer. Ahora, si Eva solo lo hubiera comido y Adán no, ¿qué consecuencias hubiera habido? Posiblemente, ¿verdad?, Dios castigaría a la mujer y no a todo el mundo como al hombre. Pero fue una decisión propia también de Adán
Ahora, dicen, ¿verdad?, que en Roma hay una pintura donde está el árbol y lo pintan con manzanas, ¿verdad? Porque muchos creen que la manzana es el fruto prohibido, pero no. No dice específicamente que fue un fruto, ¿verdad? Pero dicen que Adán está bajando la rama para que Eva le alcance el fruto, ¿no? ¿Qué quiere decir esta pintura? Pues que Adán dio su consentimiento. Adán estaba ahí. Adán claramente pudo negarse y decirle, hey, recuerda, Dios dijo que no podemos comer de ese fruto. Mas sin embargo, Adán quedó callado. Pues la palabra del Señor no nos dice, y se levantó Adán y quiso, ¿verdad?, mostrarle a su mujer la obediencia hacia Dios. No, los dos fallaron. Fue una decisión en conjunto. Realmente, hermanos, los dos no se conformaron con conocer la bondad de Dios, sino que en un acto de desobediencia decidieron conocer el mal. En pocas palabras, convirtieron lo bueno en malo cuando decidieron desobedecer a Dios. Eso fue lo primero que se rompió. Fue su inocencia. Pues después de comer el fruto, dice la palabra que fueron abiertos sus ojos y que conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, Adán y Eva estaban desnudos paseándose por todo el Edén y no tenían maldad en sus mentes. Eran como dos niños inocentes. Mas sin embargo, una vez que comieron el fruto, dicen que sus ojos se abrieron y entró la maldad en ellos, y ellos pudieron ver a su lujuria, pudieron ver que no estaba bien que estuvieran desnudos, y por eso dice que cosieron unas hojas para poder cubrirse sus partes íntimas. Así es que eso fue la primera consecuencia de su acto. Perdieron la inocencia. Ahora, la segunda consecuencia fue romper su unión como pareja, como había sido desde el principio. Ellos, hermanos, oían la voz de Dios y salían rápido los dos a venir a la presencia de Dios. Pero después de esto, hermanos, ellos ya no estaban juntos. Pues dice la palabra, ¿verdad?, que enseguida que nuestro Señor vino y escucharon su voz, que se paseaba en el huerto, dice que al aire del día venía nuestro Señor. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Quiere decir que ellos dos ya no corrieron juntos, sino cada quien corrió por su propio lado. Como pareja también hubo una desunión. Ahora, ¿usted se imagina, hermanos, lo privilegiado que éramos la creación de Dios? Que dice la palabra que Dios descendía, ¿verdad?, al huerto y se paseaba en él al aire del día. Ahora, claramente la palabra del Señor no nos dice, ¿verdad?, si Dios venía y se manifestaba como un hombre o como una palomita, como lo que es como se ha manifestado el Espíritu Santo. No dice la palabra. Mas sin embargo dice que sí se paseaba en el huerto y que Adán y Eva lo podían ver. Mas sin embargo, después, ¿verdad?, de su desobediencia, esta unión se rompió. Pues, hermanos, también perdieron la comunión que tenían con Dios. Pues cuando Dios dice que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, hermanos, aquí nació el miedo. No había miedo antes de esto. Antes de que la serpiente engañara a Eva, los hombres se paseaban entre los leones, se paseaban entre las bestias y no había un miedo. Pero después de que el pecado entró, dice que el hombre dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora entró el miedo, la vergüenza. Realmente la inocencia del hombre se perdió por completo. Pues una vez que ellos fallaron, entró la maldad en el hombre. Pues cuando Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, nuestro Señor, hermanos, les estaba dando la oportunidad de arrepentirse
y confesar su pecado, confesar lo que habían hecho. Mas sin embargo, ¿verdad? Ya está el hombre totalmente perdido. Porque Dios le dio la oportunidad de poder, ¿verdad?, confesar su falta. Pues dice que enseguida le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? ¿Y qué es lo que dijo Adán? Enseguida expuso su corazón ya estaba contaminado. ¿Por qué? Porque enseguida, ¿verdad?, buscó justificarse. No estuvo dispuesto a aceptar la culpa. Pues dice la palabra que le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como negando, ¿verdad? Como, pues yo no quería, pero pues ella me estaba ofreciendo y pues debemos de no hacerle caso. Lejos de decir, Señor, perdóname porque no presté atención. No le dije que no lo hiciéramos, ¿no? Enseguida buscó limpiar su culpa. El corazón del hombre, hermanos, ya estaba corrompido. Ahora, cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué has hecho, mujer? Ella hizo lo mismo que Adán. Buscó justificarse, buscó borrar su culpa. Pues dice que enseguida, ¿verdad?, volteó y le echó la culpa a la serpiente o al diablo. Sin duda alguna, hermanos, las decisiones que tomaron ese día Adán y Eva tuvieron resultados desastrosos. Resultados que llegan hasta el día de hoy. Como le dije, toda decisión tiene consecuencia. Pues su decisión de comer el fruto marcó la caída del hombre. Fue su desobediencia, hermano. Y realmente, como le digo, ¿verdad?, esto nos enseña claramente nuestra condición humana. Si nosotros no permanecemos en Dios y hacemos caso a lo que dice en su palabra, hermanos, nosotros fallaremos. Tenemos que, ¿verdad?, conocerle más, saber su palabra, para que en el momento de la prueba y la tentación, usted y yo permanezcamos. Amén. Ahora continuemos. Génesis 3, del 14 al 24. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz, y los hijos y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, hermanos, una de las consecuencias más desastrosas por la desobediencia del hombre fue que entró el pecado y la muerte. Pues como dije, ¿verdad? Las decisiones que tomaron Adán y Eva ese día tuvieron consecuencias. Así es que Dios iba a juzgar su pecado y declarar las consecuencias ¿verdad? De su desobediencia. Así es que primero empezó con la serpiente, empezó con Satanás. Pues dice la palabra que le dijo, ¿verdad?, a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, hermanos, realmente, ¿verdad?, en esta pequeña porción es donde le digo también muchas de las personas que han sacado diferentes enseñanzas, porque como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que a partir de ese momento la serpiente, ¿verdad?, dice, andará sobre su pecho y del polvo comerás como todos los días de su vida. Realmente muchos piensan, ¿verdad?, que la serpiente no se arrastraba. Por eso muchos dicen que la serpiente tenía un cuerpo como el de nosotros, pero como le dije, esto es totalmente erróneo. Lo que sí muchos se cree, porque la Biblia lo menciona, es que posiblemente la serpiente tenía alas y era parecida a lo que nosotros conocemos como un dragón, ¿verdad? Ya que así es como la Biblia lo describe, como el dragón o la serpiente antigua, ¿verdad? Posiblemente eso sea. Ahora, dice la palabra, ¿verdad?, que también le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, muchos dicen, hermanos, que antes de esto, posiblemente, como le dije, la serpiente se arrastraba, pues se piensa que tenía alas como apariencia de dragón, como le dije, pero esto es solamente, ¿verdad?, ¿cómo se podría decir? Como algo que nosotros pensamos, porque la Biblia no lo especifica en sí. Es algo que los hombres estudiosos o queriendo entender lo que es la palabra del Señor lo han dicho. Pero claramente, ¿verdad?, es mejor que nosotros creamos que la serpiente tenía alas y que parecía un dragón, porque es lo más similar que dice la palabra del Señor cuando dice que el dragón y la serpiente. Pero lo que sí le digo totalmente, cuando usted lo escuche, bórrelo, porque eso es como una aberración para Dios, el creer que la serpiente era un hombre. Eso sí, totalmente. Eso de los reptilianos y algo es una enseñanza que no deje usted que entre en su vida. Ahora, realmente, hermanos, entendemos que la serpiente pues pagó las consecuencias, ¿verdad?, de haber sido poseída por Satanás. Pero realmente, hermanos, esta maldición no solo era una maldición para un animal, sino un juicio en contra de Satanás, que usó a la serpiente para causar la división entre Dios y el hombre. Pues el pecado, hermanos, sabemos que estableció una ruptura, una separación entre Dios y la humanidad. Así es que esta maldición de Dios fue sobre la serpiente, no fue sobre la serpiente, sino fue sobre Satanás. Porque realmente, hermanos, aquí es donde nosotros podemos ver la primera promesa de un Redentor, la promesa de que Jesús vendría para salvarnos. Ahora, realmente, este pasaje de la Biblia, ¿verdad?, es conocido como el protoevangelio, pues la serpiente es maldecida a arrastrarse y comer polvo, mientras que se profetiza una enemistad entre ella y la mujer, y que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. Así es que cuando dice, ¿verdad?, que la serpiente le herirá en el talón o en el calcañar, quiere decir, está hablando de la crucifixión de nuestro Señor, todos los padecimientos que él iba a sufrir. Pero realmente, hermanos, sabemos que este suceso marca la caída del hombre y el inicio del plan de la redención de Dios. Como le dije, hermanos, desde antes que el hombre fuera creado, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar.
Simplemente, hermanos, aquí es la primera vez que la Biblia nos muestra que Dios ya había predestinado a Cristo para pagar por nuestras culpas, por todos nuestros pecados. Así es que una vez, hermanos, que el hombre cayó, Dios, ¿verdad?, dio inicio a su plan de redención. Pues Dios anticipa la victoria final de Jesús sobre el mal, después de la serpiente siguió con la mujer. Le habló de las consecuencias, ¿verdad? Ya había dado las consecuencias que el enemigo iba a tener, que Jesucristo iba a venir y lo iba a vencer. Pero dice la palabra que enseguida continuó con las consecuencias que iba a tener la desobediencia de la mujer. Pues les dijo, ¿verdad? Le dijo, a partir de hoy te multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Eva antes de esto tenía hijos sin dolor. Ahora usted puede decir, bueno, pues Adán y Eva simplemente, ¿verdad?, sabemos que tuvo a Caín y Abel, pero sabemos que una vez que, ¿verdad?, Caín fue expulsado de la presencia del Señor, tuvo mujer. Quiere decir que Adán y Eva tuvo más familia, porque la palabra también dice, ¿verdad?, cuando le dice que Adán le dice, te llamarás Eva porque tú eres la madre de todo ser viviente. O sea que no hay más, muchos hombres, ¿verdad? Dicen que Adán tuvo otras mujeres, que tuvo a Lili, que tuvo más hijos. La realidad es que todo eso es erróneo, porque la palabra del Señor dice que Eva es la madre de todo ser viviente. O sea que todos salimos de Adán y de Eva. Ahora, nuestro Señor le dice que a partir de ese momento, ella iba a empezar a tener grandes dolores en sus embarazos. Pues le dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra del Señor cuando dice, con dolor darás a luz a los hijos? Quiere decir que antes de que la caída del hombre, Eva no tenía dolor, o la mujer no tenía dolores para poder dar a luz a un hijo. Mas, sin embargo, a partir de su desobediencia, pues tuvo consecuencias, y una de esas consecuencias es que a partir de ese día ella daría a luz a sus hijos, pero con dolor. Así es que Dios iba a aumentar el sufrimiento físico de la mujer al dar a luz como consecuencia de su desobediencia. Ahora, cuando Dios le dice, ¿verdad?, y tu deseo será para tu marido, realmente, hermanos, es un deseo de querer dominar, querer estar por encima del hombre. Realmente un anhelo de la mujer, ¿verdad?, que muchas veces vemos. Hermanos, esto es por causa de la caída. Así es que el hombre, hermanos, debe ejercer su autoridad como esposo, como marido, para que todo esté completamente establecido, como lo que dice la palabra del Señor. El hombre es la cabeza del hogar. Pues es lo que dice, ¿verdad? Él dice, Él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa? Que el hombre fue creado para gobernar, para tener el dominio. Pues ese fue realmente como Dios había creado al hombre. Que el hombre, hermanos, y su mujer estuvieran en completa comunión, ni la mujer más arriba, ni la mujer más abajo. Pero por causa de la desobediencia de la mujer, el Señor dijo que el hombre iba a enseñorearse sobre la mujer. Ahora, después, ¿verdad?, de haberle hablado de las consecuencias que la mujer iba a tener, también Dios le dijo al hombre cuáles eran las consecuencias que él iba a tener por causa de su obediencia. Pues le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comeréis de él. Dice, hermanos, no solamente Dios maldijo al hombre, sino maldijo a la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Pues le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pues la tierra va a producir espinos, cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que antes de que la desobediencia del hombre, hermanos, miren, simplemente como le dije, los hombres fueron creados vegetarianos, así fue como Dios nos creó en el principio. La tierra no producía ni espinos,
todas las plantas, hermanos, las podíamos tocar. Pero a partir de la caída del hombre, hermanos, la tierra empezó a producir espinos, empezó a producir abrojos. ¿Ustedes se imaginan una rosa sin espinas? Pues en el principio no tenían espinas. Usted mira los árboles de limón como dan unas espinotas. En el principio no tenían espinas. Todo esto fue por causa de la desobediencia del hombre. Ahora no podíamos tocar trabajar por tu alimento. A partir de hoy vas a tener que esforzarte, y no es un castigo temporal, es un castigo desde que nacemos hasta que moremos. Es lo que nuestro Señor le estaba diciendo. Esas fueron las consecuencias de la desobediencia del hombre. Como le dije, hermanos, toda decisión que usted y yo tomamos, tenemos que tener claro que tiene una consecuencia. Así es que antes de actuar, siempre pongámonos delante del Señor, y Señor, que sea tu voluntad y que no sea la nuestra. Porque entendemos, hermanos, que va a tener una consecuencia. Ahora, usted ve, hermanos, el amor tan grande de nuestro Señor hacia su creación, que aún, ¿verdad?, nosotros fallándole, dice que, hermanos, que Dios nos dio la oportunidad de poder seguir viviendo, de poder conocerle y restaurarnos con Él. Pues como lo digo y lo digo siempre, ¿verdad? Desde el principio, antes de que Dios nos creara, sabía que esto iba a pasar. No es que Dios creó al hombre y dijo, bueno, lo voy a crear y a ver qué sale. No, hermanos. Dios tiene un pleno conocimiento del pasado, del presente y del futuro. A Dios nada está oculto delante de Él. Él sabe quién de nosotros va a permanecer hasta el último momento de nuestra vida. Él ya sabe dónde está nuestro destino. Y no es algo que Él haya decidido, es algo que nuestras decisiones nos han llevado a Él. Ese es el único libre albedrío que podríamos decir que tiene el hombre. Decidir entre el bien y el mal. Caminar con Dios, caminar con el diablo. Ahora dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ven lo que le digo? Adán y Eva ya habían tenido más hijos. Ella es la única madre de todo ser viviente. Ahora, Jehová Dios, dice, ¿verdad?, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, antes de que nuestro Señor sacara al hombre del Edén, lo preparó. Ese es el amor de Dios. Aún, hermanos, aunque Adán y Eva le fallaron, dice que nuestro Señor, ¿verdad?, tuvo que sacrificar a un animal para poder hacerle túnicas de piel y vestirlos. Ahora, esto también, hermanos, es algo de lo que estaba por venir. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que cubre todos nuestros pecados. Y aquí, hermanos, Dios tuvo que sacrificar un animal para poder hacerles sus vestiduras a Adán y a Eva, para poder cubrir, ¿verdad?, su pecado, para poder cubrirlos de su pérdida de inocencia. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, usted y yo no íbamos a morir. La creación de Dios iba a ser eterna. Por eso Dios nunca le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol de la vida. Nada más les dijo, no coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Mas sin embargo, después de la caída dijo Dios, no, pues ellos tienen que morir por causa de su desobediencia. Así es que no es bueno que estén en el Edén, porque no comerán del árbol de la vida y van a vivir para siempre. Ciertamente, hermanos, la muerte entró. El hombre ya tenía marcado un día de inicio y un día de final. Así es que dice la palabra que Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Hermanos, ya la vida del hombre iba a cambiar por completo. Ya no iba a haber un paraíso con zorrillos,
un árbol que diera sus frutos, donde el hombre simplemente iba a estirar su mano y comer. Ahora él tenía que sembrarlos. Ahora él tendría que labrar la tierra para que la tierra pudiera labrar, para que la tierra pudiera producir fruto. Esa fue la causa de la desobediencia. Así es que dice la palabra que nuestro Señor, ¿verdad?, tomó al hombre y a su mujer y los echó fuera. Ahora dice que puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nuestro Señor sabía, hermanos, que nuestro corazón ya se había corrompido y que tarde que temprano íbamos a buscar alargar nuestros días. Así es que dice Dios, ¿verdad?, que puso querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, hasta el día de hoy sigue habiendo hombres que buscan poder encontrar el Edén. Hay hombres que buscan, ¿verdad?, conforme a lo que dicen las Escrituras, por dónde estará ubicado. Buscan los ríos que nuestro Señor narra en el capítulo 2 para poder encontrar más o menos la zona donde estaba el paraíso. Pero ciertamente, hermanos, el hombre no podrá encontrar el paraíso. Pues el paraíso fue creado para una creación perfecta, para una creación que no moriría. Pero a causa de nuestra desobediencia, hermanos, ese paraíso, nuestro Señor lo tuvo que quitar, lo tuvo que guardar. ¿Para qué? Para que el hombre no volviera ahí, porque ya el hombre ya se había quebrantado. Ahora, por causa de Adán y Eva, todos nosotros morimos. Pues a causa de ellos fue como entró el pecado al mundo y también la muerte. Mire, vayamos a Romanos 5, 12. Del 12 al 21 vamos a leer. Me dice un amén cuando esté ahí. Romanos 5, 12, 21. Me dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, se reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor.
Ahora, hermanos, la palabra nos da una promesa tan hermosa que a pesar, ¿verdad?, de nuestra desobediencia, a pesar de nuestros pecados, hermanos, usted y yo saben dónde estamos seguros, en Cristo Jesús. Es lo que nos dice su palabra. Mire, 1 Corintios 15:22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Solamente a través de Cristo, usted y yo podemos obtener vida eterna. Hermanos, Él es el árbol de la vida. En Él, usted y yo no moriremos, pero solamente en Él. En Él pasaremos a una vida eterna. Ahora, con esto terminamos, hermanos. Sí podemos ver la misericordia de nuestro Señor, el amor hacia su creación. Hermanos, Él pudo habernos matado. Él pudo haber dicho, simplemente no merecen ser perdonados. Mas, hermanos, en su amor, en su misericordia, Él entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Él nos dejó vivos para que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos hacer las paces con Él, para que volviéramos a lo que había estado establecido desde el principio. Porque a través de Jesucristo, hermanos, entendemos que usted y yo tenemos ese acceso libre al Padre. Es solamente a través de Él. Hermanos, Dios ama al mundo. Mas, sin embargo, como fue establecido desde el principio para la vida del hombre, el hombre tiene que tomar una decisión: caminar con Dios o caminar sin Dios. Es por eso, ¿verdad?, que Juan 3:16 al 21 nos complementa lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pues dice, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice, ¿verdad?, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, no hay otro camino hacia la vida eterna. Jesucristo, el único nombre dado bajo la tierra para que podamos ser salvos, para que podamos ser perdonados por todos nuestros pecados. Ciertamente, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que así como Adán en su humanidad le falló al Señor, usted y yo le podemos fallar. Que el único camino hacia nuestra redención es Jesucristo. Así es que tomémonos de la mano de nuestro Señor y busquemos hacer su voluntad. Oremos para despedirnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, porque tu palabra nos enseña cuánta necesidad tenemos de ti. Señor, no hay ningún lugar en el cual nosotros podamos estar seguros si no es en tu presencia. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, día a día, enseñándonos a hacer tu voluntad, Señor. Porque sin ti, Padre eterno, nosotros no podemos. Eres tú, Padre amado, el que ha cambiado nuestra vida, Señor. El que nos ha traído de muerte a vida eterna. Señor, sin ti seguiríamos, Señor, caminando ciegos en la oscuridad. Pero ciertamente, Señor, el día que tú llegaste a nuestra vida, Señor, y te recibimos como nuestro Señor, tú nos hiciste morada del Espíritu Santo, Señor. Y es el Espíritu Santo, Señor, el que da testimonio de que somos verdaderos, hechos hijos tuyos, Señor. Así es que, Padre bendito, te pedimos que seas tú obrando en nuestra vida como lo has hecho hasta el día de hoy.
que nos ayudes, Señor, a aumentar nuestra fe, que nos ayudes a permanecer en ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Es por ello, Señor, que traemos nuestras vidas delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, manifestándote en nuestras obras y en nuestras decisiones. En el precioso nombre de tu Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.